Voy a compartir contigo los 35 tips más fáciles de implementar en tu startup idea para tener resultados inmediatos. Estas son todas las áreas, las veremos por orden, desde aspectos generales que debemos tener en cuenta al empezar, todo lo que tenemos que aprender en la fase de descubrimiento y terminamos con detalles de la inversión. Para hacer que esta experiencia sea todavía más accionable, te dejo un documento de apoyo que es muy recomendable descargar. Vamos a hacer referencias continuas a ese documento a lo largo de estos tips. ¿Tienes el documento descargado ya? Genial, pues ahora sí, vamos al lío. Estas primeras píldoras son de un carácter más general, justo antes de empezar, pero si no, podéis avanzar en el timeline del vídeo, tienes toda la información en la descripción del vídeo. Vale, pues al empezar muchos tenemos dudas acerca de cuándo empezar a dedicarnos full time. Aquí hay dos escenarios. O bien estás vendiendo o no estás vendiendo nada. Una cosa muy importante, si tienes experiencia, conoces a empresas del sector o una comunidad o tienes una comunidad B2C, he visto como algunas startups empiezan vendiendo, pero después no son capaces de encontrar un canal para acceder a más público. Tu validación, si ese es tu caso, si tienes ese expertise, si tienes ese acceso inicial a comunidades B2C, tu validación tiene que ir más allá de las primeras ventas para saber si te tienes que dedicar full time. O sea, antes de decidir si vas full time, asegúrate de cerrar clientes que no te conocen. Sin embargo, si no estás vendiendo, estás en la universidad o tienes tu propio trabajo, que cada founder ponga un hito, como el momento en el que van a tomar la decisión de ponerse full time. Personalmente, lo que he visto que peor funciona es poner una fecha. Normalmente porque suele ser una excusa para tomar la decisión más tarde. Y lo que he visto funcionar mejor, es mucho más claro, poner un hito en función a cuando consigamos X clientes o cuando consigamos vender X cantidad de servicios. Ese me parece que es mejor momento para tomar la decisión de lanzarte full time. Y ahora acerca del equipo, no nos vamos a meter demasiado en esto, pero 3 datos que te pueden interesar. El 30% de los unicornios fueron fundados por solo founders. Increíble que en muchas aceleradoras, en muchas incubadoras se nos desprecie por el hecho de ir solos, ¿no? Después de conocer este dato. Segundo dato, importante saber, el co-founder ideal estará contigo de 5 a 10 años. O sea que no se trata de conseguir a alguien que hoy pueda desarrollar, que hoy pueda vender, sino de alguien que sepas con el que tendrás una buena relación. Y para que te sea más fácil, más rápido entender ese proceso, tienes toda la información en el documento de apoyo. Importante que tengamos en cuenta que hoy lo difícil es encontrar a los primeros clientes y crecer, pero después van a venir aspectos mucho más serios. Y el efecto de vuestro trabajo como founder dentro de unos años será mucho más valioso. Por eso tampoco tiene mucho sentido repartir equity de una manera desigual por haber hecho una aportación distinta a la de tu co-founder en los primeros meses. Eso es lo que dicen desde Y Combinator, yo estoy completamente de acuerdo y si quieres saber más te recomiendo que mires la playlist de equipo. Y por último, un miedo muy común que nos afecta como founders, yo por supuesto pasé por él también, y es ese miedo a que te copien la idea. Cuando hablo con emprendedores que tienen este miedo, ¿no? que ves que se están guardando cosas, que no te lo quieren contar todo, ¿no? que miran para arriba, para abajo, yo les recomiendo que repasen la historia de Groupon. Su propuesta de valor era súper sencilla, sin ningún tipo de defensibilidad, fueron copiados por multitud de empresas, incluso por Google, pero fue su ejecución la que le hizo ser la empresa con mayor crecimiento de la historia hasta ese momento. O sea, que puedes no tener defensibilidad, puedes tener a todo el mercado copiándote porque tengas una idea exitosa que está funcionando y aún así triunfar si eres capaz de tener la ejecución adecuada. Y ahora una cosa más que le traslado mucho a los founders, ¿no? Porque me dicen, no quiero que mi página sea pública, no vaya a ser que me vayan a copiar. Imagínate que te va bien con tu startup, ¿vale? En unos 2 años estarás empantanado de trabajo, creciendo el equipo, hablando con clientes, desarrollando productos, modelos de negocio. ¿Crees que vas a tener tiempo de buscar y copiar una idea de alguien que acaba de empezar? Si sigues con este miedo de que te copien la idea, lo mejor es que veas el vídeo. Vamos a empezar a meternos ya en faena con el primer bloque práctico, todos los demás lo van a ser. Y se trata de que muchas startups dicen, no encuentro a las personas afectadas por el problema, no encuentro a expertos que me puedan ayudar. Pues vamos a solucionar eso ahora mismo. Vamos a ver cuál de vosotros va más en serio a la hora de aplicar los conocimientos de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir nuestra propuesta de valor de la manera más resumida posible, sin hablar de la solución. Y si esto te cuesta, trata de utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, en mi caso,
Ayudo a emprendedores que dan sus primeros pasos. Así, muy sencillo. Puede significar muchas cosas. No nos vamos a meter todavía en los detalles, pero ha resultado claro a quién ayudo y más o menos con qué. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar estas 3 preguntas del documento de apoyo a toda nuestra lista de contactos. Así vamos a saber cuál de nuestros contactos se ve afectado por el problema, cuáles son las personas más afectadas por el problema con las que podemos interactuar rápidamente y por último saber si hay un experto dentro de nuestro networking o dentro del networking de nuestros amigos. Para los modelos B2C que van al usuario final, seguro que habéis escuchado que no se puede validar con familia y amigos, pero esto no es verdad. De hecho, es mejor empezar por ahí y la manera de hacer que no nos mientan, porque te pueden mentir sin querer, es usar la metodología del Monk Test, un libro que es referencia en las entrevistas de descubrimiento. La filosofía se basa en que no preguntas si te gusta una solución, preguntas cuándo fue la última vez que tuvieron el problema. De esa manera es imposible que te puedan mentir. En el doc de apoyo tenéis 4 columnas para poder rellenar de esto de una manera rápida, donde vamos a recoger qué soluciones han usado, si están en busca de alguna solución ahora mismo y su opinión sobre las soluciones probadas. Verás si las personas con las que estás hablando pueden llegar a ser clientes, cuánto gastas y cuál es la parte de la propuesta de valor que más les motiva. Y bueno, y no me olvido de los B2B que vendemos a empresas. Antes de vender la solución tenemos que encontrar un enorme pain y definir el nicho. Cuando hayamos hecho eso, es posible que no queden muchas empresas a las que puedas ayudar. Dentro de las que tengas el problema, prioriza las que antes te pueden atender. En este momento sí que es algo muy importante. Para que nos atiendan rápido, aprovecha todo lo que pueda hacerse con tus conocidos. Para eso tienes la plantilla anterior, pero además te doy otra plantilla por si tienes que hacer contactos fríos. Plantilla que nos propone el autor de Predictable Revenue, que escaló de 0 a 100 millones en venta, entre otras cosas, usando esta plantilla. Siguiendo con el hilo de los grandes números. Si te dicen que hay 2 posibles clientes, IKEA y la tienda de muebles de tu barrio, es casi imposible que un emprendedor no pierda la cabeza pensando en IKEA. Imagínate lo que te haría crecer, la cantidad de clientes que vendrían después. Lo he visto varias veces, algunas, muy pocas, ha salido bien, pero no son las suficientes como para recomendarlo. Mi recomendación en base a la experiencia de lo que han hecho otros. No te enfoques en grandes clientes porque sus tiempos no son los tuyos. Para ellos esperar 1 o 2 trimestres es normal. Y dices, bueno, León, ¿y cómo puedo revertir esto? Porque también es cierto que el que sea más pequeño también te puede hacer esperar. Preguntar qué soluciones similares compraron en los últimos 12 meses. ¿Quiénes tuvieron que dar el ok a esa compra y cuánto tardaron en las negociaciones? También te dejo un tip muy pro para que puedas saber más acerca de ese cliente potencial. Como os decía antes, las preguntas que hacemos los founders pueden incitar a que los clientes nos mientan sin querer. Imagínate el daño que hace ese feedback, además que es muy difícil de detectar. Os voy a poner un ejemplo muy concreto de esto. Imagina que pregunto a 20 personas qué es lo más importante de cruzar el desierto, ¿vale? 19 me contestan que agua, brújula, calzado y uno de ellos me contesta que una gorra. Pero resulta que ese uno cruza 3 desiertos cada año y los otros nunca lo ha hecho. Por eso hay que basarse en un feedback bueno. En el doc te incluyo 4 preguntas para poder averiguar rápidamente la calidad de nuestro entrevistado, para evitar que nuestras malas preguntas o nuestra mala selección de los entrevistados pueda llevarnos a un feedback engañoso. Y ahora vamos a meternos de lleno en el mercado. Si tuvieras que tener un puesto de perritos calientes y solo pudieras tener una diferencia, ¿cuál sería? Muchos dirían que el precio, la localización, la calidad del producto. Lo mejor es tener un público desesperado. Yo lo llamo un público de yonkis. Porque puedes tener perritos caros, de baja calidad y en un callejón. Pero si el público desesperado llega a ti, entonces tendrás negocio. Los expertos te ayudan a entender y a encontrar ese público, porque llevan años trabajando en el sector. Idealmente han sido oferta y demanda en el mercado, conocen lo que otros han hecho mal y el público insatisfecho. Yo te voy a pedir que entrevistes a 3 expertos del mercado para que veas cómo tu comprensión sobre el mercado y el problema cambia radicalmente. El error en esta fase es definir incorrectamente al experto. De entrada, alguien que lleve 10 años trabajando en una gran empresa del sector podría ser experto, pero no el que estamos buscando en este momento.
Por eso en el doc te digo cuáles son las cualidades de los expertos que mejor feedback nos van a dar. Un apartado fundamental de los expertos, como decía antes, que sabe cuáles son las empresas que murieron en nuestro sector. Founders que han validado con sangre lo que no funciona en su negocio. Ese feedback vale meses de trabajo, es para mí un factor clave de este programa y eso abre paso a la competencia. Para encontrar a los que han fracasado intentando hacer lo mismo que nosotros, podemos recurrir a LinkedIn. En las keywords tienes que buscar la industria en la que estás trabajando. Busca también en el keyword CEO y después filtras por la compañía actual. Si ves alguna conocida que sea muy grande, pues obviamente esas las descartas. Si alguien de tu industria que ha sido CEO está en fase Open to Work, buena señal de que puede ser alguien que se haya estrellado y que nos pueda compartir esas lecciones. Si en las keywords ya dijiste la industria en la que estás trabajando, has puesto CEO y ves que alguno de los resultados que te llegan están trabajando en otras industrias que no tienen nada que ver, también puede ser señal de que fallaron en el pasado y que pueden ser un contacto interesante. Por otro lado, LinkedIn tiene una función de pago que es el Sales Navigator, que te deja ver los que cambiaron de trabajo en los últimos meses. Lo que más nos gusta a todos de la competencia es aprender trucos de gente que ha validado antes que nosotros. Uno de esos trucos precisamente está cuando ves que un competidor establecido tiene un escalado de precios, porque te está mostrando lo que la gente valora más del servicio, ¿vale? Si es un freemium y usar más de X cantidad de servicios lo que dispara el tier siguiente, es lo que hace que la gente tenga que empezar a pagar, ya sabes qué métrica o hito identifican a los clientes más necesitados. En el doc te muestro cómo usar esta información para encontrar un nuevo mercado con una necesidad validada. La parte del estudio del mercado que más me gusta, porque fue la que más aprendí, me abrió los ojos, fue la de hacer un estudio de mercado de los competidores indirectos de éxito. Te explico. Si tú quieres hacer un Uber, mira a ver qué empresas de autobús están funcionando de manera excepcional y cómo podrías incorporar el factor diferencial de esos autobuses a tu servicio. Lo primero que hay que hacer es definir el jobs to be done, las tareas por las que te contratan tus clientes. Usa la inteligencia artificial para este brainstorming. Le pides referencias de las startups mejor valoradas en tu sector, un link para tener referencia y ver de dónde ha sacado esa información y por último el motivo de su valor diferencial. Usa el brainstorming para buscar en Instagram, para buscar en LinkedIn, para encontrar esos microinfluencers a los que preguntar por los players principales y su propuesta de valor diferencial. Te digo, si estás montando un Uber va a ser muy fácil que te fijes solo en el taxi, pero hay mucha gente haciendo transporte y es interesante copiar a aquellos que lo están haciendo bien más allá de nuestros competidores directos. Y ya que estamos hablando de LinkedIn, una que me encanta es seguir al comercial de la competencia por LinkedIn y en otras redes sociales porque son los que más quieren hablar acerca de todos sus logros. Cuando veo que hablan acerca de nuevos clientes que han conseguido, me pongo una nota para volver a contactar a esos clientes dentro de 2 o 3 meses y ver qué tal, cómo están de contentos con el servicio que le está ofreciendo mi competencia. Una de las cosas más difíciles que hay de mejorar son las cosas que ignoramos acerca del negocio, porque si la ignoras, ¿cómo vas a tratar de mejorarla? Y la competencia puede ayudarnos mucho en esta faceta, sobre todo con la parte de los costes encubiertos. Nada mejor que leer la letra pequeña de los servicios de la competencia, sobre todo lo relativo a operaciones, su política de reembolso y de envíos, para saber qué dificultades te puedes encontrar tú a la hora de ofrecer servicio. El nicho va a ocupar una de las sesiones fundamentales de nuestro programa, pero quería hacer una pequeña mención aquí. Verá, una de las cosas más difíciles que tenemos los emprendedores es definir nuestro nicho, reducirlo lo suficiente, y muchos me dicen, León, es que no sé cómo ir a reducirlo más. Una manera fácil y rápida de hacer esto es, en primer lugar, cuantificar todos los problemas que nos han valorado con un 10 o con un 9. Para que solo nos centremos en los problemas más importantes. Imagínate que encuentras 2 de esos problemas, ¿no? El problema A y el problema B.
Pues muchas veces en la intersección de esos dos problemas vas a encontrar un mercado muy reducido. A lo mejor ese es el nicho al que te interesa atacar. Imagínate que uno de esos problemas tan dolorosos de tus clientes sea la captación de clientes, vamos a decir que ese es el nicho 1, y vamos a decir que otro de los problemas es que tienen muy pocos fondos. Si juntamos esos dos nichos, aquí nos vamos a encontrar la intersección clientes que tienen problemas de captación y pocos fondos. Ya estás reduciendo tu nicho y eso además permite que añadas otros círculos dentro si es que todavía el nicho es demasiado grande. Esta es solo una de las maneras en las que tenemos de reducir el nicho, pero en la sesión del nicho vamos a dar con otras dos que te va a hacer mucho más sencillo, vas a sentirte liberado porque vas a tener un foco muy concreto en la persona, en el cliente que más te necesita. Otro de los aspectos donde los founders nos ponemos especialmente creativos es con el pricing. El pricing realmente está más relacionado con los problemas que tiene nuestro cliente que con una manera creativa de tratar de cobrar lo máximo posible. Algo muy importante es que transmitamos confianza con nuestro pricing. Imagina por un momento que estás gestionando un departamento de una multinacional con 5 empleados y manejas un presupuesto de 6 cifras. Y llega alguien diciendo que tiene una solución que por 20 euros al mes te va a solucionar el problema más grande que tienes. No está dando confianza con el pricing. El truco aquí es usar esta impresión a la inversa para posicionarte mejor. Di que eres más caro y en lugar de pedir feedback, porque eso es algo que vamos a querer hacer siempre, le dices que el precio incluye una asesoría semanal, quincenal, con la frecuencia que tú estimes mejor, para saber sobre los casos de uso y mejoras que te propone el cliente. Fíjate que muchas startups empiezan al revés, cobrando esos 20 euros y pidiendo por favor, implorando que les den feedback. Sin embargo, si en lugar de esos 20 cobras, imagínate, 150 a una gran empresa que se lo puede permitir, en primer lugar le vas a transmitir más confianza y además después les dices, esto incluye una sesión de seguimiento personal hacia ti. Es algo que está incluido dentro del precio, o sea, ya no le tienes que mendigar esa sesión de feedback, sino que si él no te la quiere dar, lo va a sentir como una oportunidad perdida. Para ayudarte a que tu pricing transmita confianza, te dejo en el doc de apoyo dos frameworks para poder llegar hasta aquí. En primer lugar, vamos a definir cuánto le afecta el problema a nuestro cliente potencial y después vamos a ver si hay alguna manera de vincular ese éxito que vas a conseguir gracias a tu solución con la manera en la que le podemos cobrar. Y al final te dejo un tip muy pro para que puedas aumentar tu ticket y recibir aún más feedback. Y aquí viene uno de los grandísimos problemas, el de dejar el precio gratis. A veces se nos ocurre dejar el precio gratis para obtener feedback porque si ponemos precio parece que nadie lo va a usar, nadie nos va a dar ese feedback, pero eso realmente es veneno para tu startup. Cosas que van a pasar aquí. Cada una de las personas que use tu producto de manera gratuita te va a decir una mejora distinta y no sabrás cuál es la que tiene sentido. Las implementarás todas y después resulta que eso no le importa al que te va a comprar, precisamente porque se lo diste a gente que solo lo quería porque era gratis. No has hecho lo que realmente quiere tu público porque se lo has dado gratis a 20 y solo uno te iba a comprar, pero su feedback se ha diluido entre el feedback veneno de los otros 19. Esto suele pasar a los que crearon la solución antes que encontrar el problema y además tienen un nicho demasiado grande. Por eso pongo tanto énfasis en este programa en que solo desarrollamos un producto cuando tengamos demanda y ponemos el precio en función al valor. Con mi primera startup me volví loco porque no tenía un CTO y entonces pensaba, ¿cómo voy a desarrollar un MVP si no tengo una persona que me haga un producto escalable? Pues resulta que en el momento inicial no necesitas un producto escalable. Lo que necesitas es vender. Y la venta no se da ni con productos físicos ni con productos que funcionan. Imagínate cuando vas a una agencia de viajes. Tú puedes seleccionar un viaje a Disneyland sin haber estado en Disneyland. Simplemente lo estás viendo y te lo estás imaginando. Estás viendo las características del producto, los precios que tiene y a partir de ahí te imaginas el resto. Con el software pasa 3/4 de lo mismo. Tú te metes en la página, miras a ver cómo funciona, miras a ver los casos de éxito y en función a lo que hace es ahí cuando decides si compras o no compras. Esa es la primera parte del emprendimiento, la primera parte de la metodología Lean Startup. Desarrolla lo que eres capaz de vender, que no te frene la falta de MVP, que no te frene la falta de CTO.
Eso es algo que en el programa vamos a hacer mucho hincapié. Yo te voy a empujar para que vayas más allá y que con un smoke test, con algo que simplemente sea una apariencia, seas capaz de vender. En el momento en el que seas capaz de transmitir el mensaje, la propuesta de valor, el pricing, en el momento en que todas esas piezas encajen con tu público, cuando sepas que están dispuestos a pagar, entonces es cuando nos vamos a preocupar acerca del desarrollo. Vamos a usar un smoke test, veremos 4 opciones para validar la intención de compra de nuestros clientes. Si esto sale bien, entonces te encerrarás a hacer tu primer MVP sabiendo de antemano que te irá bien, sabiendo que tienes demanda. Mi favorita, porque es la que me salió, fue la de hacer un folleto o volante. Seguro que si hay algún técnico viéndome ahora mismo me estarán mirando mal, pero vosotros tenéis mucho que decir en este momento. Como dicen en Y Combinator, el momento inicial de las startups es muy especial porque es el único en el que todos los founders realmente están haciendo lo mismo, el desarrollo de clientes, hablar con los clientes y descubrir sus problemas. En esta fase vas a aprender que parte de tu trabajo como CTO va a ser el de decir ¿por qué tengo que desarrollar esto? Convénceme de que haciendo este desarrollo vamos a vender más. Es un cortafuegos muy interesante que nos interesa que tenga nuestro co-founder porque nos vamos a asegurar de que si le estamos diciendo que haga demasiadas funcionalidades, él tenga la cabeza fría de decir yo trabajo cuando sepa que esto va a tener sentido, no antes. Lo que más startups mata es el SISP, es el acrónimo que usan en Y Combinator para decir Startup en busca de un problema. Fíjate si esto es importante, que la primera sesión que vamos a tener es acerca de los errores. Lo primero que quiero que se te grabe en la cabeza, saber qué es lo que no tenemos que hacer. En base a eso vamos a tener un camino mucho más fácil de seguir, o al menos de no desviarnos. Este SISP, esta solución que busca un problema, a mí me ha pasado y lo he visto cientos de veces. La mejor solución aquí es resetear, pero es algo demasiado drástico, es duro, seguramente lleves meses desarrollando tu solución y si te digo que resetees me vas a decir prefiero cambiar de mentor que resetear mi startup. Entonces normalmente lo que hago es proponerle un punto intermedio, como habíamos dicho al principio, esos hitos. Dime qué hitos dentro de 2, 3 o 4 semanas vas a ser capaz de vender. Y si no eres capaz de llegar a ese hito que tú mismo has marcado, entonces reseteamos. Os adelanto que aquellos que tengáis un SISP no os voy a poder ayudar todavía. Sí que os voy a proponer este cambio, os voy a proponer que busquéis conseguir ventas, ojalá lo hagáis. Algunos lo consiguen, es muy extraño poder hacerlo, pero si después de ese tiempo prudencial que tú mismo te has marcado no consigues las ventas, estaré encantado de poder ayudarte y resetear desde cero. En el doc de apoyo tienes 2 pasos que espero que te puedan ayudar. Por un lado vas a establecer el compromiso de cuál es el hito que quieres alcanzar en el corto plazo para a lo mejor virar el rumbo de tu startup, para resetear y con máximo compromiso. Por otro lado te voy a dar el mejor material que tengo para que trates de revertir esta situación en el corto plazo. Eso sí, te va a exigir mucho trabajo en poco tiempo, pero es la única manera que se me ocurre de poder ayudarte si tienes un SISP y todavía no quieres darle la vuelta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos ese reseteo? Pues vamos a pasar de 0 clientes a 1 cliente. Y en ese momento se trata de ser eficaz y no eficiente. Por eso no necesitamos una solución escalable, necesitamos una solución que venda. No necesitas un login súper escalable, necesitas que una persona te pague. Las soluciones escalables te van a retrasar en este sentido y las tendrás que rehacer. Lo que importa aquí es usar a tu network, entrevistar a expertos y, como dice Steve Blank, salir del edificio a buscar esos clientes. Lo que vamos a tratar de evitar tú y yo en el programa es que en la semana 2 seas una idea y en el mes 4 siga siendo una idea. En el doc de apoyo tienes unas instrucciones para poder hacer esto con tu propia startup. Te dejo ejemplos de cómo lo hubiera hecho yo con mi startup y por si acaso la imaginación no es suficiente, al final te voy a dejar también un prompt para apoyarnos con la inteligencia artificial a la hora de encontrar esta inescalabilidad dentro de nuestro proyecto. Y esto merece enlazarse con la estrategia de Océano Azul. Los autores estudiaron cientos de empresas y vieron que las empresas encuentran ventajas competitivas en lo que no hacen. Lo repito, en lo que no hacen, porque es ahí donde encuentran el ahorro de costes
que pueden usar en otra parte del negocio que les permita tener una ventaja competitiva que les da una diferenciación clave respecto de la competencia. Esa parte la vamos a ver justo al final del programa cuando veamos toda la información que nos ha dado nuestros clientes, todo lo que más les interesa, los problemas más grandes que tienen. A partir de ahí vamos a decidir qué es lo que está haciendo la industria de más respecto de ese problema y cómo tú te puedes enfocar en tus ventajas competitivas de tu nicho para sobresalir y no tener competencia. Ese es un sweet spot, es muy especial porque vas a tener clientes que van a tener que recurrir a ti para absolutamente todo. Eso significa que también le vamos a poder cobrar un premium. ¿Sabes lo que hacemos todos los emprendedores cuando nos preguntan acerca de nuestras métricas? Hablamos de aquella que tiene mejor evolución. El gran problema es que te puedes llegar a pensar que esa es la métrica en la que te conviene centrarte. Desde Y Combinator, la mayor aceleradora del mundo, nos aconsejan centrarnos en una sola métrica y esta suele ser el MRR o los ingresos recurrentes mensuales y analizar su evolución. Definir un objetivo semanal para este MRR, qué hace que el MRR mejore y cuál es el mayor obstáculo que estamos teniendo. Y para mí algo muy importante cuando se trata de hacer procesos, cuando se trata de rellenar información de manera periódica, es encontrar el día y la hora semanal en la que vamos a actualizar estos datos todas las semanas. En el vídeo de los errores del marketing hablo de 3 errores que suelen afectar mucho a los emprendedores que damos nuestros primeros pasos. El primero de ellos es reducir nuestro nicho a un público reducido y desesperado. Antes hemos hablado acerca de lo de reducir el nicho, sin embargo, fíjate las 2 palabras que vienen después, reducido y desesperado. ¿Por qué hablamos de estas características? Porque no existen públicos masivos y desesperados. Si tu cliente no está desesperado, te va a costar muchísimo que empiece a utilizar su solución y que te dé el feedback que necesitas para hacerlo crecer. El segundo de los errores es que ponemos barreras en la comunicación entre nuestros primeros clientes y nosotros. Lo mejor que puedes hacer, darles tu teléfono y que haya comunicación fluida, que cada vez que necesiten algo, que te llamen. De esa manera, si hay algo que no está funcionando bien en tu startup, para empezar te vas a dar cuenta rápido. En segundo lugar, esos clientes lo van a apreciar muchísimo porque saben que tienen esa comunicación directa contigo. Fíjate la señal tan positiva que da eso de tener el teléfono del founder. Eso es algo que seguro que pueden compartir con otros afectados por el problema. No te pienses porque dentro de 4 años necesites una plataforma escalable, que eso es lo que necesitas ahora mismo. Dale tu teléfono y que la comunicación sea lo más sencilla posible. Si ellos prefieren otros medios como el WhatsApp o el correo, que sea así. Y el último de estos 3 errores está relacionado con no hacer el estudio de mercado. Esto es un problemón sobre todo para aquellos que no tienen experiencia en el problema que están solucionando. Lo primero que te recomiendo es que hables con expertos para entender cómo funciona el mercado y en segundo lugar hacer lo que hablábamos antes de estar en continuo contacto con tus clientes para que ese estudio de mercado lo vayas actualizando de manera diaria. Ellos van a poder informarte de una manera muy precisa acerca de otras alternativas que existen en el mercado, qué es lo bueno y lo malo que tienen cada una de ellas. Y lo mejor de todo esto es que ese tipo de comunicaciones te va a convertir en un experto absoluto de tu nicho. Y ahora arrancamos con el bloque de la inversión. Estás en fase idea y buscas inversión. Normalmente esto se hace por 2 motivos. ¿Quieres mejorar el desarrollo de tu solución o lo quieres para marketing? Pues resulta que la inversión en una startup en fase idea no beneficia ninguno de esos 2 campos. Y no es que te lo diga yo, lo dice Y Combinator. Nos hablan acerca de la importancia de hacer el estudio de mercado, como acabamos de decir, y que soluciones un problemón cobrando y de manera no escalable. O sea que el desarrollo no es algo que necesites. Lo siguiente será que la calidad de tu servicio y tu relación con el cliente, como acabamos de ver también hace un minuto, lleve al boca a boca. Vas a ser mucho más invertible si eres capaz de crecer de esa manera con un producto que no es escalable y en vez de recurrir al marketing con el boca a boca, y además vas a tener un poder de negociación superior con el inversor porque eres capaz de dar los primeros pasos sin consumir demasiados recursos. Muchos founders encuentran un gran problema porque el 90 y mucho % de las reuniones con inversores terminan sin inversión, pero puedes hacer que sean provechosas si haces 2 cosas. En primer lugar, entender rápidamente el apetito del inversor por invertir en tu startup. Y en segundo lugar, aprovechar la oportunidad para que te responda sobre cómo superar
los mayores retos que estás teniendo en tu empresa en este momento. Imagínate lo provechosas que van a ser todas las reuniones que vas a tener si sales de ellas con inversión o con un consejo o con una intro para resolver un problema que te está costando solucionar. Y para eso en el doc de apoyo te dejo las preguntas principales que hacerle a los inversores. Además de estas preguntas te va a interesar hacer otras para saber que estás alineado con tu inversor. Incluso si tienes en mente crear una startup camello, que son estas startups que no necesitan tanta financiación exterior, sino que se financian con sus propios clientes, ¿va a aceptar el inversor que tengas ese avance más lento? Otras implicaciones de las startups camello que interesa alinear con el inversor es saber cómo vas a conseguir tener menor churn, cómo vas a crecer y mantener salarios ajustados, cómo vas a crecer con un marketing menos agresivo. En definitiva, ser camello tiene sus peculiaridades y debes saber si tu inversor está cómodo con ello. Con esto terminamos el vídeo resumen de las pepitas de oro. Espero que haya sido transformador para ti y para tu startup, y que el documento de apoyo esté lleno de anotaciones. Esta rapidez en transmitirte los conocimientos es solo uno de los beneficios que tiene el programa, el más evidente. En el próximo vídeo daremos detalle de todo lo que vamos a ver en el curso, hablaremos también de precios, pero te quiero adelantar mi garantía, y es que estoy tan seguro de que vas a salir satisfecho, de que tu startup va a estar transformada, que te dejo disfrutar del 50% del curso, y si no te gusta te devuelvo tu dinero. Como has podido ver hasta ahora, soy un friki de dar valor, y esta garantía que yo te entrego da máximo valor, porque si el programa es útil habrás avanzado con tu startup, y si no lo es, habrás disfrutado del 50% del programa y de una sesión conmigo. De manera que en ninguno de esos dos casos pierdes, solo pierdes si dejas pasar esta oportunidad. Te veo en el próximo vídeo.